Bueno, chavalones, ahora vamos a ver el tema, cómo se relaciona lo que hemos visto de gas ideal. Ya hemos visto anteriormente la ecuación general de la teoría cinética molecular y hemos visto relaciones de esa ecuación que es de la presión, que son magnitudes macroscópicas. ¿Cómo se relaciona ahora? Bueno, más bien vimos ecuaciones de la presión en función de la cantidad de movimiento, perdón, de la densidad. Partimos de cantidad de movimiento, nos fuimos a una, ¿cómo se llama? A una pared del recipiente para checar las velocidades y empezamos a deducir la fórmula de la presión. Luego vimos que esa presión también está en función de la concentración numérica, la masa molecular y de su velocidad. Luego lo vimos también en función de la energía cinética molecular y vimos en qué era la ecuación, la energía cinética media de una molécula en función de la masa y la velocidad. También la energía cinética media total. Vimos la velocidad media cuadrática, que era una raíz de la velocidad que anteriormente hemos usado. Ahora vamos a ver cómo se relaciona, que ya está escrito aquí, son los puntos más importantes que agarré del tema, de la temperatura, cómo se relaciona con la energía cinética media. Ya hemos manejado la energía cinética media, ahora falta relacionarlo con la temperatura. Si hemos mencionado que a mayor temperatura, las partículas de gases empiezan a hacer más movimiento, o sea, por ende tiene mayor velocidad y por ende como la energía cinética depende de la velocidad, tiene mayor energía cinética. Y dijimos que si el volumen disminuía, con la misma cantidad de partículas empiezan a incrementar más sus velocidades, ¿sí? En un mismo recipiente, pero digamos bajando una placa para que tenga menor volumen. Entonces, llegando a ello, pues es primero la parte teórica, tratar de entender estos conceptos, porque del entendimiento de los conceptos las ecuaciones son más sencillas. Ya hemos demostrado anteriormente energías cinéticas, concentración numérica, pues con la fórmula dada que es eh, N entre volumen. Vimos la presión, les vuelvo a repetir, en función de diferentes variables. Ahora vamos a hablar de temperatura. Dice, primero que nada, ya sabemos que la temperatura caracteriza el grado de calentamiento de los cuerpos. Ya podemos determinar con ello si es frío, caliente o tibio. Pero va más allá la temperatura, va más allá de decir, esto es frío, esto es caliente, esto es tibio. ¿De qué depende? Pues conocemos termómetros digitales, termómetros, los clásicos que nos ponemos abajo, incluso de los brazos en la axila para tomar la temperatura del cuerpo. Vaya, que somos nosotros en este caso. Dice que los termómetros se pueden utilizar diversos principios para determinar la temperatura. Como en ellos conocemos como dilatación, obviamente del cuerpo, o la contracción de un líquido, casi generalmente se usa el mercurio, ¿sí? Ese nos ayuda mucho. Ustedes en los termómetros se dan cuenta, los habituales tienen como algo de mercurio. ¿Para qué? Para que se contraiga y podamos tomar la medida en cierto tiempo. Y luego dice, déjenme hacer un poquito más grande esto. Y luego otro punto importante dice, los termómetros tienen, quiero que entiendan más allá de lo que estamos leyendo, los termómetros tienen algo en común, se requiere ponerlos en contacto con el cuerpo, cuya temperatura se va a medir y esperar cierto tiempo. O sea, cuando yo uso un termómetro y me lo pongo en el cuerpo para medir mi temperatura ambiente del cuerpo, que anda alrededor de 36, 37, punto y algo, u otro cuerpo, puede ser un vaso con agua, lo que sea, me tengo que esperar cierto tiempo para que tome la temperatura, incluso hasta lo agito, ¿sí? Para que se contraiga, vaya, el líquido que es el mercurio y tome la temperatura. Son obviamente aproximados, pero tienden mucho a ser con una variación muy pequeña de la precisión. Ello hace que cierta característica del termómetro y del cuerpo se igualen entre sí. Ok, yo me voy a poner el termómetro, lo voy a poner en un cuerpo de agua, lo que sea, y voy a esperar cierto tiempo, y cuando estas dos temperaturas del cuerpo y el termómetro se igualen, voy a poder tomar la medida. O sea, por eso dice se igualen entre sí. A lo anterior se le denominó temperatura. Esa es la definición de temperatura, no simplemente decir está caliente o frío, no. Es la interacción entre un cuerpo y el termómetro de tal manera que se igualen las temperaturas, perdón, que se iguale el cuerpo con el otro para poder medir la temperatura. De ahí viene su definición. Entonces, aquí hay una palabra clave, bueno, dos palabras clave. Dice que se ha alcanzado
se ha alcanzado el equilibrio térmico entre el cuerpo y el termómetro. Acuérdense que estamos estudiando el cuerpo y el termómetro para que con ello dentro, microscópicamente, venga la energía cinética media. Entonces estas dos palabras son muy importantes, el equilibrio térmico. Cuando ha alcanzado ello es que ya se igualaron entre sí y pum, a eso ya entre el cuerpo y el termómetro, que es el instrumento con el cuerpo, ¿no? Perfecto, ya tenemos la primera definición de equilibrio térmico. La tendencia de los cuerpos a igualar sus temperaturas, lo que dijimos anteriormente, o sea, cuerpo con temperatura, que es el que proviene del termómetro, hay una ley general para ello, es una ley general. Cualquier sistema de cuerpos que no reciba acciones de agentes exteriores pasa por sí solo al estado de equilibrio térmico, en que las temperaturas de los cuerpos iguales ya no varían. ¿Ok? Un agente exterior puede ser algo que le suministre temperatura. ¿Sí? Entonces, si no hay esos agentes exteriores, quiere decir que pasan por solo un estado de equilibrio térmico y se igualan estas temperaturas, como he dicho, entre el cuerpo y ya no varían. Ahí va a quedar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ustedes meten agua al refri, al congelador, vamos a decir al congelador, y el congelador tiene, no sé, menos 7 grados, menos 10 grados tiene su congelador, pues obviamente que en determinado tiempo ese vaso con agua se va a llegar a la temperatura. Si traía una temperatura de 20 grados, por ejemplo, el vaso con agua, lo meten al congelador y es obvio que va a alcanzar en un punto su congelación a llegar a esa cantidad, porque se igualó con la temperatura del ambiente, que en este caso es el congelador. De hecho, hay una ecuación diferencial que no voy a calcular ni voy a usar porque se meten en temas más avanzados, que se llama la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton. Incluso con esa ecuación diferencial podemos determinar en qué tiempo se iguala esas temperaturas y lo podemos incluso poner en práctica. Es un fenómeno físico que lleva a lo matemático. Incluso por ahí, cuando una persona o alguien fallece, podemos determinar con esa ecuación diferencial, aunque parezca broma, de la ley de enfriamiento o calentamiento de Newton. Newton ya saben que estaba en todo. Podemos determinar a qué hora falleció, dependiendo de la temperatura de la persona. Pues ustedes saben que va disminuyendo, ¿no? Sí, eso usan los forenses, para checar eso. Claro que no están siempre con la ecuación diferencial, pero es un tipo de uso de la vida cotidiana, ¿no? Entonces podemos tener ejemplos como el vaso con agua, o podemos tener otros ejemplos que lo dejan a la temperatura ambiente y hay un momento en que se van a igualar. Esa es la idea. Vaso con agua, vaso con hielo, obviamente va a pasar tiempo para que el hielo se empiece a disminuir, y se convierta en agua por la temperatura que es el agua, ¿no? Cuando dos cuerpos con diferentes temperaturas se ponen en contacto térmico, se transmite energía de la más caliente al más frío. Ese es el fenómeno. Pasar de la energía, ahora hablamos de energía, del más caliente al más frío, en forma de movimiento de sus moléculas, o sea, en forma de energía cinética, que de esa depende, ¿no? En la molécula. En el caso de los gases, esto aplica para líquidos, pero en el caso de los gases, ya sabemos que al elevar su temperatura contenida en un recipiente aumenta la presión. Y según la ecuación, aquí hay una nueva ecuación, esta ecuación no la hemos visto. Ahorita vamos a ver por qué dice que aumenta, ¿sí? Esta ecuación no la vamos a demostrar, simplemente va a ser la presión, va a ser igual a 2/3 de la concentración numérica por la energía cinética media de la molécula, obviamente, ¿no? Dice, aquí la parte importante es que aumenta la presión según esta ecuación. Significa que aumenta la energía cinética de sus moléculas. ¿Por qué? Porque son proporcionales. Esta es proporcional a esta. ¿Sí? Cuando fuese inversamente proporcional hubiese estado en una división. ¿Sí? Pero como están juntas, una directamente a la otra, entonces mientras aumenta esta, aumenta esta. Aquí estamos dándonos cuenta que hay un puente entre lo macroscópico que se puede medir por un instrumento con lo microscópico, que son en las moléculas, la energía cinética en este caso. Entonces, ya sabemos, ¿no? Es directamente proporcional a la energía cinética a la presión porque están multiplicándose, vaya por así decirlo, una de lado a la otra. Significa que aumenta la energía cinética de las moléculas. Si aumenta la presión, aumenta la energía cinética de las moléculas. Ahora hablemos, esta es la ecuación con la que vamos a estar usando ahorita, ¿no? Ahora hablemos sobre el cero
el 0 Celsius. Sabemos, o el 0 Kelvin, de un lenguaje de temperatura a otro. Vaya, mediante magnitudes físicas diferentes, que puede haber una, ¿cómo se llama? Equivalencia si usamos conversión de unidades. Sabemos que aunque los gases estén a 0 Celsius, sus moléculas se mueven a grandes velocidades. Ya habíamos dicho que si yo tengo 0 Celsius y por tanto poseen energía cinética, se trata de la temperatura absoluta, de lo que estamos mencionando aquí estaba en mayúscula, ¿sí? Aquí era mayúscula, se trata de la temperatura absoluta, la cual no se expresa en Celsius, sino en Kelvin. Entonces esa temperatura absoluta, plebes, va a ser cuando se llegue al 0 Kelvin. ¿Sí? Por eso vamos a hacer ahorita una ecuación que lleva de una a la otra. Convertir el Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius. No en el 0 Celsius. Hay que hacer hincapié que es en el 0 Kelvin para llegar a la temperatura absoluta. ¿Sí? La energía cinética media de una molécula de un gas ideal, ojo, energía cinética media, es proporcional a su temperatura absoluta. ¿Sí? Que aquí está, Irene. La T. Esta la pueden encontrar en libros de propiedades de la materia. Entonces, ¿qué tenemos aquí, plebes? Tenemos que la energía cinética va a ser igual a 3 medios, no la vamos a demostrar, la vamos a decir directamente cómo se calcula. Por KB. KB es una sola variable, bueno, constante en este caso, por su temperatura en kelvins. Aquí dice temperatura en Kelvin, ¿no? Ese KB no lo voy a demostrar, es una constante que ya lo uso, ¿cómo se llama? Lo calculó en su tiempo un austriaco, un físico que se llamaba Ludwig Boltzmann. Entonces esta constante de Boltzmann la vamos a estar usando para esta fórmula, para calcular la energía cinética media de las moléculas, ¿no? Sí. Y luego me faltó la M. Se activó el borrador como siempre. ¿Sí? Esa fórmula, les reitero, no la vamos a demostrar. Va a ser simplemente 3 medios por la constante de Boltzmann, ¿sí? Por la temperatura en Kelvin. Que la constante de Boltzmann, pues, si se dan cuenta, es 1.38 por eso a la menos 23. Ya fue calculado en experimentos de laboratorio. Obviamente con los materiales adecuados en Joule sobre Kelvin, porque proviene de una energía. Sí, estamos hablando de energía cinética media, ¿no? La energía cinética media de una molécula, dice, en el gas ideal. Son proporcionales a la temperatura absoluta. Aquí está. Van directamente proporcional. Entonces, como conclusión, el 0 Kelvin no corresponde al 0 Celsius, sino al menos 273.15 0 Celsius. Y con ello, la temperatura de 0 Kelvin que aquí dice, o lo equivalente a este valor, que es el que acabo de decir aquí, se denomina 0 absoluto. Sí, cierto, entonces esto va a ser en este caso. ¿Sí? No se los voy a olvidar, el menos 273.15 Celsius. Unos manejan sin el punto 15, pero es aproximado, se le conoce como 0 absoluto. Si yo quiero pasar de Celsius a Kelvin, pues por ejemplo, si aquí hay Celsius, lo sustituyo aquí y lo quiero a Kelvin, pues me va a dar tanta cantidad, ¿no? Y si quiero de Celsius, de Kelvin a Celsius, nomás esto lo paso para acá restando. Entonces, con ello, aquí son las 3 ecuaciones básicas. La presión en función de la energía cinética media de la molécula y la energía cinética media que está en función de la constante de Boltzmann y la temperatura en Kelvin. Y aquí está la temperatura en Kelvin para convertirla de Celsius a Kelvin, ¿no? No se nos va a olvidar que tenemos estas dos fórmulas y esta para hacer la conversión de unidades en Kelvin a Celsius. de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius. Y más allá, las fórmulas que ya vimos anteriormente. Por ejemplo, vamos viendo esta pregunta. Dice, la temperatura de la superficie del Sol, ¿sí? Pues está en Kelvin, ¿no? Ya no tenemos que convertirla. Vamos a ver qué tenemos. Voy a poner la información, datos. Entonces, la temperatura que ya está en Kelvin del Sol, de la superficie del Sol, dice que es 6 por 10. No ocupamos convertir de Celsius a Kelvin, ya me lo está dando. Me pide que calcule ¿qué? La velocidad, ¿sí? Media cuadrática. Acuérdense que le ponemos porque roots. Media cuadrática no la conozco. Aquí se me fue la palabra con doble A. De los átomos de helio de su superficie. La masa de un átomo de helio, ¿sí? Podría ser así. La masa de un átomo de helio puede ser 6 por 10.
perdón, 6 puntos, es pequeño obviamente, ¿no? Porque estamos agarrando un átomo en kilos, ahí está, perfecto. ¿Qué me está pidiendo calcular? La velocidad media cuadrática, ok. Recordemos, plebes, ¿a qué es igual la energía cinética? ¿Sí? La energía cinética de la molécula, medio de la molécula. Acuérdense que si nos vamos a los problemas, a las fórmulas pasadas, del tema pasado, que viene proveniente de un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿no? Y hoy tenemos, con esta nueva fórmula, energía cinética, 3 medios de kb por t. Ya también la tenemos ahora. O sea, tenemos dos fórmulas de energía cinética media de una molécula, que estamos hablando de la masa del átomo de helio. Es 3 medios de la constante de Boltzmann, por la temperatura. Entonces, a mí me está pidiendo esta, primero. O sea, acuérdense que de alguna manera u otra, para poder calcular la velocidad media cuadrática, debo de calcular primero la velocidad de la molécula, que en este caso es esta. Ya que tenga esto, no vayan a creer que esta es esta, no. Primero calculo esta como los problemas pasados y luego calculo esta, ¿sí? Ya nada más le saco raíz. Entonces yo quiero calcular esto, ¿ok? Pero ¿qué tengo? Tengo de información la temperatura en Kelvin, miren, y tengo la masa de la molécula, miren, aquí está. Pero esta fórmula que ya vimos anteriormente de los gases ideales es la energía cinética media molecular, y esa también es la energía cinética media molecular que acabamos de ver que está en función de la constante de Boltzmann. De hecho, la voy a poner aquí la constante de Boltzmann porque la vamos a necesitar. La KB, ahorita vamos a ver por qué. Es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin. Entonces, fíjense bien lo que voy a hacer. Fíjense bien en el cálculo, lo voy a hacer aquí abajo. Como esta es la energía cinética y esta también la energía cinética, la misma, las puedo igualar. Estas dos las igualar, porque las dos son energías cinéticas medias. Entonces va a quedar un medio de la masa molecular por la velocidad que ando buscando, igual a 3 medios por la KB que ya tengo y la temperatura que ya tengo en Kelvin. Tiene que estar en Kelvin. ¿Qué ando buscando? Esta, por la de espejo. 2 está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces va a quedar la velocidad al cuadrado va a ser igual a 3 medios que multiplica 2, porque estaba dividiendo, KB por T. Y la masa molecular, como está multiplicando, la paso dividiendo. Ok, pero aquí hay un detalle. El 2 se va con el 2. Y ya, ¡fum! ¿Qué queda? Ay, cambié de color, otro verde más oscuro. Me va a quedar que la velocidad que ando, no es la que ando buscando, primero la tengo que calcular para poder calcular la media cuadrática. Va a ser igual a 3 por KB por T entre la masa molecular. Pero claro está que luego puedo eliminar esta, ¿sí? ¿Puedo eliminar esta? Bueno, no, la voy a dejar así, no la elimino. La voy a dejar así porque si la elimino me voy a meter en problema. Voy a usar esta. Ya tengo la ecuación que voy a usar. Entonces quedaría así. Velocidad al cuadrado, por acuérdense que ando buscando esa, ¿no? Ando buscando esta. La velocidad al cuadrado. Por eso es que la voy a dejar en cuadrado, no la voy a sacar raíz hasta el último porque esa se vendría siendo la que me piden. Pero primero debo de calcular esta. Aquí es igual. Pongo el 3, pongo la constante. Ay, se me cambió de color. Pongo el 3, pongo la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 joules sobre Kelvin, que multiplica la temperatura en Kelvin, 6 por 10 a la 3 Kelvin, entre la masa molecular, que también me la da 6.6 por 10 a la menos 21 kilogramos. ¿Ok? Si ustedes agarran su calculadora, le ponen, fíjense bien, sigan en mi ritmo, 3, paréntesis, 1.38, pongan el botón X10 a la X o el de XP, y luego le ponen menos 23, cierran paréntesis, abren paréntesis, ponen el 6, buscan ese botón que les dije ahorita, XP o X a la 10 a la X, activan el 3, cierran paréntesis y ponen entre y abran paréntesis otra vez porque es una división, 6.6, el botón ese que les dije siempre, menos 21, cierran paréntesis
Y les debe de dar espérenme un poquito, espérenme. Lo voy a volver a calcular porque no me gustó el valor. Pero así como les dije. 6 exponencial a 3. Voy a volver a calcular. A mí me está dando 3 por 10, 1 por 38. Parece que me está dando... Es que no me había convencido el valor, pero ya lo tengo, carnales. Y me está dando un valor de... Sí, pues me dio eso. Los Kelvin se van con los Kelvin. Gato. Vamos a borrar. Los Kelvin se van con los Kelvin. Acuérdense que el Joules es lo mismo que Newton por metro. Y el Newton es kilogramo por metro por segundo cuadrado. Por metro, esto es lo mismo que kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces aquí se va un kilogramo con un kilogramo. Por aquí va a estar un kilogramo y va a quedar solamente el valor de 37.636 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y a mí me estaban pidiendo la velocidad media cuadrática, que es la raíz de lo que me dio. ¿Sí? 37.636 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Eso me da un total de 6.135 metros por segundo. Esa es la velocidad media cuadrática. Y si lo quiero convertir a kilómetro por hora, acuérdense que se multiplica, a ver, sí, se multiplica por 3.6. Por 3.6. Y me da un total de 22.086 kilómetros por hora. Es que lo curioso que en el libro, aquí no era hasta aquí, que en el libro da otro valor. Se me hace muy raro, por eso lo saqué varias veces. Porque en el libro, este problema es del libro, de la página 100, bueno, en el problema 4.6, al libro le da, déjenme ver, incluso pongo los valores del libro. Al libro le da, con todo y raíz, le da 6.135, pero le da por 10 a la menos 3. Y no da eso. Pero bueno, ahí está el resultado. Ya estamos resolviendo el problema número 1 del tema de temperatura y energía cinética media. El 2 lo voy a calcular en el siguiente video. Listo, chavalones.